todos, soy María Eugenia, de aquí del Consejo Regulador y nada, simplemente me gustaría daros la bienvenida a esta segunda jornada del segundo Congreso Cervantino que se celebra en Alcázar y reiterar el apoyo de la Denominación de Origen La Mancha a la Asociación Cervantina de Alcázar, ya que Quijote y vino y Cervantes son un maridaje que siempre funciona. Muchas gracias y bienvenidos. Hola, buenos días a los que no estuvierais ayer, buenos días a todos los que estuvisteis. Y vamos efectivamente a comenzar esta segunda jornada. Somos nosotros los que tenemos que dar, sin duda, las gracias a la DEO porque nos acoge por segunda vez en este segundo congreso y también en otras actividades de mesas redondas que hemos hecho, y la verdad es que estamos muy contentos de estar aquí porque estamos de verdad como en nuestra casa. Y bueno, pues simplemente voy a dar un recordatorio porque este segundo congreso también es muy especial para nosotros porque este año se cumple el 10º aniversario de nuestra sociedad, y yo creo que hemos visto cómo hemos crecido en todos los sentidos exponencialmente y estamos muy satisfechos de ello. Y bueno, pues sin más voy a pasarle la palabra a nuestra alma mater, a Carlos Mata, de nuevo para que dé por inaugurada esta segunda. Muy bien, buenos días a todos, María Eugenia, Juanba. Pues nada, esto de tener varias sedes nos permite hacer multipresentaciones, ¿no? Nada, muy brevemente, yo quiero agradecer también a la DEO La Mancha la disponibilidad, no es esta la primera vez ni seguramente será la última, así que muy agradecidos de estar en esta magnífica sede. Ya lo decíamos ayer que este congreso Cervantes y el Quijote desde Alcázar, con esta segunda edición, pues se está afianzando ya en la agenda cervantina. Creo que es ya una cita obligada, ya con esa cadencia que decíamos ayer de 2 años, o sea que ya, si todo va bien, si el ayuntamiento sigue apoyando, si la sociedad tiene ánimos, que los tiene, y yo también, pues estamos ya casi emplazados para noviembre del 2026, ¿no? Es bueno que estas sinergias y estas relaciones tan buenas que hay, pues las aprovechemos pues para seguir haciendo lo que nos gusta y lo que tenemos que hacer, que es hablar de Cervantes y del Quijote especialmente, ¿no? En este territorio, ¿no? En esta comarca Quijote, ¿no? Que estáis impulsando también un poco esta denominación, a ver si cala, y bueno, pues seguimos trabajando entre todos, ¿no? Porque en esto, como en todo en la vida, pues sumar esfuerzos es lo que produce resultados, ¿no? Remar en el mismo barco, ir en la misma dirección y no cada uno por separado. Pues nosotros, desde Griso, Universidad de Navarra, pues haremos también todo lo posible para apoyaros, lo sabéis, ¿no? Que estamos en esa buena dirección. Y por mi parte, nada más. Creo que ayer el Congreso empezó con un nivel alto, muy potente. Los ponentes de hoy lo harán también muy bien. Y sin más, pues vamos a dar ya paso a la primera sesión de ponencias de esta mañana. Entonces, Aurelio. Gracias. Vale. Y ahora tenéis PowerPoint, ¿no? A que nos modere. Tenéis PowerPoint, ¿no? Alguno, Sí. por lo menos Aurelio. Aurelio, sí, yo no. Sí, sí. Con el ordenador. Para mí, ¿verdad? Se oye, sí. Bueno, pues buenos días a todos. Yo reitero la bienvenida tanto a los ponentes, a todas aquellas personas que participaron ayer y sobre todo por las horas que son y el día que es, a las personas que nos están acompañando. Comienzo con la presentación de don José Manuel Lucía Mejías, que es doctor en Filología por la Universidad de Alcalá. Actualmente es catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Comité Científico de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
presidente de honor de la Asociación Cervantista y titular de la Cátedra de Cervantes de la Universidad Nacional del Centro, UNICEN, Argentina. En 2016 se le concedió la encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio por su apoyo a la cultura y a la educación. Es el director y creador de la Red de Ciudades Cervantinas, además de ser el director del proyecto Banco de Imágenes del Quijote 1605-1915 y formar parte del equipo de redacción de la Gran Enciclopedia Cervantina. Ha sido el responsable científico del Quijote interactivo de la Biblioteca Nacional de España. Ha trabajado sobre la iconografía quijotesca, los primeros ilustradores del Quijote, 2004, Leer el Quijote en imágenes, 2007, y El Quijote en imágenes, un viaje iconográfico del libro de caballerías a la novela universal, en 2021. Ha publicado varias ediciones del Quijote en España y en Argentina, y es el autor de una completa bibliografía de Cervantes editada por Edad en 3 volúmenes: La juventud de Cervantes, en 2016, La madurez de Cervantes, 2016, y La plenitud de Cervantes, 2019. Sus últimas publicaciones cervantinas son Manual del coleccionista de Quijotes, Yo soy Catalina de Salazar, mujer de Miguel de Cervantes, y la edición de la poesía de Cervantes. El título de su ponencia es el siguiente: Hoy de puta, bellaco y cómo es católico. Nuevas perspectivas sobre la relación de Cervantes con el Reino de la Mancha. Como ven, un currículum de lo más breve. Muy sencillo. Cuando tengas a bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Estrella. Buenos días. Muchas gracias tanto a la Sociedad Cervantina como al Griso y a todos los amigos realmente que estáis aquí, que hacéis posible estos encuentros cervantinos que nos permite precisamente juntarnos, hablarnos, querernos y además algo fundamental, aprendernos, que también en ese tan querido axioma de Cervantes es aprender deleitando, deleitar aprendiendo, que es un poco lo que pretendemos. Yo además estoy feliz y bueno, una de los, como ven, un pequeño cambio de tercio en vez de la poesía, porque dije, bueno, ya que estamos en la denominación de origen, vamos a hablar del vino y además de hacerlo, y lo quiero hacer al principio, o sea, un gran placer también, dedicarle esta charla, estas palabras, precisamente a Constantino, a Luis y a Alonso y a la Sociedad Cervantina, que han hecho tanto, precisamente, o que están haciendo todavía tanto para que el vino entre dentro de un tema que no solamente sea un tema actual, sino también de comprensión, de alguna manera, del Quijote y de la vida de Cervantes, que es un poco lo que les quiero siguiendo su camino y la senda que en un momento han abierto en diferentes trabajos, pues presentarles ahora. Como saben y recuerdan, en el licenciado Vidriera, cuando nuestro Tomás Rodaja deja los atuendos de estudiante, que ha ido, en donde ha ido llenándose de conocimiento y se pone el atuendo de papagayo y de pronto va a los tercios, una de sus primeras paradas va a ser precisamente la ciudad de Génova. Una ciudad a la que llega un hombre, digamos, castellano, en donde el mar es algo que está siempre lejos y de pronto llega después de una borrasca, después del miedo precisamente que tiene el mar a esa ciudad, y lo primero que van a hacer los buenos soldados es ir a una iglesia, pero rápidamente van a dejar esa iglesia para irse al otro lugar donde más les interesa, que es precisamente una taberna. Y allí Cervantes, en una cita muy conocida, pero creo que es el lugar idóneo para recordarla una vez más precisamente en este espacio, va a hacer el tabernero todo un repertorio de vinos. Allí conocieron la suavidad del Treviano, el valor de Montefrascón, la fuerza del Asperino, la generosidad de los dos griegos Candia y Soma, la grandeza del de las 5 viñas, la dulzura y apacibilidad de la señora Guarnacha, la rusticidad de la Quéntola, y sin que entre todos estos señores osase parecer la bajeza del romanesco,
y habiendo hecho el huésped la reseña de tantos y tan diferentes vinos, se ofreció de hacer parecer allí sin usar de tropelía ni como pintados en mapa, sino real y verdaderamente a Madrigal, Coca, Alaejos y a la imperial más que real ciudad, recámara del dios de la risa, ofreció a Esquivias, a Alanís, a Cazalla, a Guadalcanal y la Membrilla, sin que se le olvidase de Rivadavia y del Descarga María. Finalmente, más vinos nombró el huésped y más les dio que pudo tener en su bodega el mismo Baco. Buen conocedor del vino, ya lo sabemos, y como muy bien explicaba Constantino, 43 veces aparece citado el vino en el Quijote. Pero, ¿qué intención tiene Cervantes de incluir al inicio del viaje italiano precisamente este repertorio de vinos? Piensen que además lo hace, lo primero, al hablar de Génova, los vinos, y luego va a empezar a hablar de las excelencias de los hombres y mujeres de Génova, de sus monumentos. Admiróle también, sigue la cita, admiróle también al buen Tomás los rubios cabellos de las ginovesas y la gentileza y gallarda disposición de los hombres, la admirable belleza de la ciudad, que en aquellas peñas parece que tienen las casas engastadas como diamantes de oro. Y quiero destacar este también. O sea, primero habla de los vinos y luego también le interesó en un momento dado las gentes y los monumentos en este periplo italiano. Bueno, es de alguna manera una admiración comparable tanto lo que es la ciudad como precisamente este repertorio vinícola que ha hecho el tabernero. Los anotadores y editores de las novelas ejemplares han hecho todo el esfuerzo desde hace siglos para ir situando todos estos vinos en los diferentes territorios, tanto italianos como españoles, en donde bueno, va a aparecer precisamente pues, Valdepeñas, va a aparecer también Esquivias y otros vinos sevillanos, extremeños o también gallegos. Pero, ¿son estos vinos los que realmente simplemente están hablando de Nápoles o de Génova? ¿O son los vinos que también se podrían estar degustando en las tabernas de Madrid, que también conocía Cervantes en estos momentos? Dejo la pregunta ahí en el aire y luego ya al final retomaré, porque sobre todo me interesa contarles y hablarles de dos aspectos, uno que tiene que ver con la vida de Cervantes y otro con su obra, con El Quijote. El primero es Esquivias. Como saben, y recuerdo cosas que ya son muy conocidas, el último viaje literario que en un momento dado hace Cervantes en su vida, precisamente es el que aparece en el prólogo del Persiles, cuando va a viajar este personaje, que es el autor, desde Esquivias hasta la corte de Madrid, ese lugar de Esquivias que va a definir como por mil causas famoso, una por sus ilustres linajes y otro por sus ilustrísimos vinos. Estamos al inicio del Persiles, obra que luego no terminará de ver publicada, lamentablemente, el pobre de Don Miguel. Durante muchos años, incluso siglos, los cervantistas, los biógrafos cervantistas, estaban preocupados en encontrar el hilo de conexión entre Miguel de Cervantes y Esquivias. Sabíamos en un momento dado, por precisamente el Persiles, que fue la viuda de Cervantes, mujer Catalina de Salazar de Esquivias, quien al final termina publicando el libro. Sabemos en un momento dado de los desposorios precisamente de Miguel de Cervantes con Catalina en la iglesia de Santa María de Esquivias en diciembre de 1584. Pero cómo en un momento dado llegó Cervantes a Esquivias, cómo llegó a conocimiento de este lugar. Claro, no es muy difícil imaginarnos la sonrisa de Luis Astrana Marín cuando precisamente en los años 40 del siglo XX descubre ese elemento documental que por fin es el elemento de unión de Esquivias y Miguel de Cervantes. O sea, descubre precisamente una carta de poder que Juana Gaitán, que en este momento viuda de Pedro Laínez y mujer de Diego de Ondaro, está viviendo en Esquivias, le da a Ortega Rosa, que es precisamente procurador de causas en la corte, le da una carta de poder para empezar los trámites legales, para poder empezar a pensar en pedir una licencia o privilegio de impresión para publicar el cancionero de Pedro Laínez. Carta de poder que se hace precisamente en Esquivias,
Juana Gaitán se lo da a un procurador y entre los testigos aparece Miguel de Cervantes. De pronto tenemos Miguel de Cervantes, Esquivias, Pedro Laínez, el cancionero, es decir, en un momento dado ya parece que tenemos el círculo que se ha completado. El escritor Cervantes aparece en Esquivias para ayudar a la viuda de un antiguo amigo y protector a ni más ni menos que cumplir también su sueño, que es publicar El cancionero. Claro, Luis Astrana Marín eligió el mejor momento para dar a conocer, además, esta noticia. El 10 de mayo de 1946 inaugura la primera exposición bibliográfica cervantina en la Biblioteca Nacional de España con Cómo se enamoró Cervantes de Catalina de Salazar, como se hicieron novios, y ahí da cuenta. Pero, ¿y si nos olvidamos por un momento, como en un acto de voluntad cervantina, de que a lo mejor Cervantes a la altura de 1585, o a la altura mejor de 1584, este documento, no lo he dicho, es de septiembre de 1584, es decir, 3 meses antes de esos desposorios luego en la iglesia de Santa María? ¿Y si nos olvidamos que en 1584 Cervantes no era nadie? ¿Y si nos olvidamos que en 1584 Cervantes no había escrito El Quijote, no había publicado La Galatea, no había estrenado casi ninguna de sus comedias, no era conocido todavía como romancero, del que solo tenemos unos pequeños poemas, unos pocos poemas antes de irse al cautiverio, y años después se va a descubrir la posibilidad de poder leer esa epístola a Mateo Vázquez, que lógicamente no entra dentro de un texto literario conocido en la época, sino con esa voluntad escrito en el cautiverio. Si pensamos en un Cervantes hombre que pudo estar alrededor de Esquivias por otras cosas, ¿y qué otras cosas pudo llevarle precisamente a Miguel de Cervantes a Esquivias? Bueno, le pudo llevar precisamente la necesidad de trabajar, de tener un sueldo, o por lo menos de tener unas ganancias económicas para poder mantener ese núcleo familiar que ha creado después de la vuelta de Argel, cuando sus hermanas han tenido que, digamos, dar su dote de casamiento precisamente para liberar a sus hermanos. Es decir, tenemos que olvidarnos de lo que he llamado el pecado original. Es decir, no podemos seguir hablando de Cervantes e intentar comprendiendo a Cervantes después de saber que es el gran príncipe de los ingenios y que ha escrito el Quijote y que ha tenido un éxito tremendo a partir del siglo XVIII. O sea, tenemos que volver otra vez a rescatar a ese hombre Cervantes. Y en ese hombre Cervantes nosotros nos encontramos con algunos datos que nos pueden ser curiosos. Por ejemplo, Cervantes es padrino, como sabemos, de un bautizo precisamente en octubre de 1586 en Esquivias. Padrino, la única vez que va a ser padrino de un bautizo con su mujer. Y en ese momento él va a ser un hijo de un amigo suyo, que se llama Simón Hernández, que muy bien ha estudiado Alonso, y ese Simón Hernández, gracias a Astrana Marín, sabemos que era un tratante de vinos, una persona que llevaba los vinos precisamente a, en este caso, lo sabemos por los vinos a Valladolid, pero que está a la corte en este momento, pero también seguramente a Madrid anteriormente. Es decir, nos estamos encontrando con que el vino empieza a ser un elemento circundante alrededor del que podría ser la causa por la que en un momento dado podemos encontrarnos a Cervantes. Cervantes, que es un emprendedor, que en la época, en la terminología de la época se llama un agente de negocios, como lo era su padre. Cuando decimos que Rodrigo de Cervantes era cirujano, fue cirujano durante unos años nada más, pero el resto del tiempo no fue cirujano, sino intentó emprendimientos, intentó diferentes negocios para conseguir un beneficio económico sin mucho éxito. Como lo mismo le va a pasar también a Cervantes. Eran personas que en este caso no brillaban por su capacidad de conseguir al final el éxito en estas empresas. Entonces, si tenemos en cuenta este Miguel de Cervantes como agente de negocios, a este Miguel de Cervantes que está viajando a La Mancha, o está viajando a Sevilla, o está viajando a Valladolid, como intermediario de los banqueros, de este protobancos que se están creando en este momento. Si tenemos en un momento dado a Cervantes como persona que compra productos para luego venderlos y en ese precisamente negocio sacar un beneficio, pues a lo mejor el negocio del vino se nos presenta como el gran elemento que nos va a explicar también su presencia en La Mancha. A fin de cuentas, Esquivias no deja de ser uno de los grandes caldos de en aquel momento repetido por todos los autores del Siglo de Oro,
Y no deja de ser también curioso, y no lo es, lógicamente saben que no es coincidencia, que en el Toboso sea también un lugar esencial para todo el negocio del vino, porque tenemos las tinajas. Yo puedo comprar, pero claro, necesito luego transportar también todos estos productos. Así que, en un momento dado, ¿cómo conoció Miguel de Cervantes a Catalina de Salazar? Sabemos, por un documento, que estuvo en septiembre de 1584 en Esquivias, pero nadie nos dice que fue la primera vez que estuvo en Esquivias y que conoció a Catalina de Salazar. Y como no lo sabemos, y lógicamente ahí, como hablábamos ayer, la ficción nos permite en un momento dado imaginarnos ese momento, yo en este libro, Yo soy Catalina, me lo he imaginado no en 1584, sino en 1583, en un Cervantes que ha ido a Esquivias, a la casa precisamente de Hernando de Salazar, el padre de Catalina, para hacer negocios precisamente en un momento dado del vino. Y ahí, en esa casa, se llegaron a conocer. Otros tantos, bueno, y entonces llegaste tú, Miguel. Otros tantos habían llegado antes que tú de la corte a negociar con los vinos de Esquivias. Pero tú no eras como los otros. Recuerdo que lo primero que escuché fueron tus pasos. Antes de verte, antes de cruzarme contigo en el pasillo, me enamoré de tus pasos. Nunca antes había escuchado algo similar. Eran pasos, qué tontería, qué otra cosa podían ser, pero eran algo más que pasos. En ellos se intuía la confianza de quien había vivido mucho, pero también la esperanza de quien quería seguir viviendo mucho más. Pasos que no negaban el pasado, pero que estaban ansiosos de seguir siendo futuro. Eran pasos firmes, pero que no soberbios. Pasos inquietos, que no nerviosos. Pasos prácticos, cortos. Y al mismo tiempo, pasos que te prometían largas travesías, viajes nunca imaginados. Te haces cargo de la vida que le hubiera esperado, me hubiera esperado en Esquivias si era capaz de pensar así al oír los pasos de un hombre entrando en mi casa. Y luego sentí la necesidad de verte. Y luego te busqué, porque necesitaba saber cómo era la cara de aquellos pasos, el cuerpo de aquellos pasos, la sonrisa de aquellos pasos, porque ya entonces sabía que esos pasos solo podían ser de una persona con la risa fácil y generosa. Y te encontré en el pasillo. Me hice la encontradiza en el pasillo y me topé contigo como por casualidad, como que pasaba por allí en ese momento y nos tropezamos. Y me gustó lo que vi. Me gustó la reverencia que me hiciste, quitándote el sombrero, en un gesto exagerado que me hizo ruborizarme y sentirme la joven más tonta del mundo. Ficción. Es solo una ficción, pero una ficción que puede ser verosímil. Tan ficción como la que cuenta Luis Astrana Marín de los paseos que Miguel de Cervantes y Catalina hacían por las calles de Esquivias y se encontraban en la fuente y en un momento dado estaban enamorándose en esos 2 o 3 meses que van desde esa primera carta, de esa primera estancia. ¿Y qué pasa con el Quijote? ¿Y qué pasa con La Mancha, tierra de vinos para la corte? Como la Mancha de ahora, la Mancha, esta gran Mancha que en un momento dado nos alberga, una Mancha un poco más pequeña en la época de Cervantes, es algo que está completamente en nuestro imaginario unido a Don Quijote. A fin de cuentas, como saben, no hay mejor marca La Mancha que ser Don Quijote de la Mancha, que al final termina siendo la marca universal. Pero, ¿qué sucedía en 1605? Porque, lógicamente, en 1605, cuando se escribe el Quijote o cuando está publicándose el Quijote, los primeros lectores del Quijote, La Mancha y Don Quijote no forman una unidad. Eso se ha ido creando en el tiempo. ¿Por qué situar las aventuras de Don Quijote y Sancho en La Mancha? ¿Por qué Cervantes toma esa decisión literaria? ¿Por qué las aventuras de un caballero andante español que deseaba emular a los caballeros andantes de los libros de caballerías de su biblioteca ha de ser en La Mancha? Cualquier lector de 1605, cuando se pone a leer el Quijote, se sabe de memoria el inicio del Amadís de Gaula. Igual que nosotros, cualquiera de nosotros, aunque no hayamos leído completo el Quijote, en un momento dado uno puede repetir las primeras líneas del Quijote de tanto repetirlo. Recordemos, porque nosotros no lo sabemos de memoria, el inicio del Amadís de Gaula. No muchos años después de la pasión de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, fue un rey muy cristiano en la pequeña Bretaña
por nombre llamado Garinter. Solamente 2 líneas, pero en estas 2 líneas está todo el universo caballeresco de todo ese género de los libros de caballerías en los que entra Don Quijote. Estamos hablando de libros que se sitúan en una edad mítica, no muchos años después de la muerte de Cristo, es decir, en un tiempo remoto en donde lógicamente estas aventuras todavía tenían sentido, porque estamos hablando de esa edad mítica frente a esta edad de prosa 1605 que ellos vivían. Están protagonizados por reyes o alta nobleza o por una dinastía o un linaje que en un momento dado hay que recuperarse. Y sobre todo, están situadas en un espacio que es también un espacio propicio para la aventura. Es la Bretaña, la Grande o la Pequeña Bretaña, que hace recordar a la materia de Bretaña de la Edad Media, pero es también Trapisonda, Hircania, Nikea. Es decir, territorios precisamente alejados del espacio cotidiano y el espacio biográfico de los lectores, en donde todo es posible. Para nosotros, como le decía, el inicio de la obra más influyente de la literatura, El Quijote, está vinculada precisamente a esa mancha. A esa mancha, pero claro, si ahora lo leemos desde la perspectiva de un lector de 1605, nos vamos a encontrar que lógicamente es una mancha diferente, o sea, un libro diferente, porque está situado no a mucho tiempo, es decir, está situado en la misma cotidianidad, en el mismo tiempo del lector. Al mismo tiempo, de pronto nos va a sorprender porque de pronto es un hidalgo, pero no es cualquier hidalgo, sino un hidalgo pobre, porque, digamos, en un momento dado lo que come y lo que nos dice es automáticamente ya tenemos esa explicación frente al rey. Y luego tenemos el espacio. Y ese espacio termina siendo la Mancha frente a Trapisonda o a esos territorios míticos. Y lo que quiero de alguna manera es ¿por qué? ¿Por qué la Mancha? ¿Por qué en un momento dado, de todas las posibilidades que tenía Cervantes, decide que es la Mancha y a partir de ahí ya la Mancha se convierte en territorio único y vinculado directamente por Cervantes? Primero, tenía que ser un territorio geográfico real. Bueno, si entramos en la verosimilitud del propio territorio, si tenemos una cotidianidad, un tiempo cotidiano, un tiempo cercano, y tenemos a un hidalgo, tenemos que situarlo a ese hidalgo en un espacio en donde tenga sentido. No tendría sentido situar a ese hidalgo en Valladolid o en Medina del Campo, en una gran ciudad o incluso en las tierras de León. Y en un momento dado, ¿por qué La Mancha? La hipótesis que siempre hemos defendido, y esa respuesta nos la hemos hecho varias veces, era precisamente porque La Mancha era un espacio que era, digamos, lo anticaballeresco. Si, digamos, Ikea, estos territorios Trapisonda, etcétera, son lugares propicios para la aventura, La Mancha se convertía en el lugar contrario a esa aventura. No hay bosques, no hay, digamos, lugares en donde la aventura pueda sorprender, sino un campo en donde casi al enemigo se le puede ver desde kilómetros, ¿no? Con esa idea de que en un momento dado era un territorio además muy conocido por Cervantes, precisamente por haber estado haciendo como agente de negocios del vino y de otros productos, precisamente en este territorio que también conocía. No necesariamente solamente yendo a Sevilla, sino también teniendo este territorio como un elemento esencial de su vida y sobre todo después del matrimonio. Pero la literatura no funciona solamente desde el autor a la obra, sino la literatura funciona, y más en el siglo XVII, si tiene una comunicación con el lector. Y ahí es donde viene la pregunta. ¿Qué hace que La Mancha, para un lector madrileño de la corte de Valladolid o en la corte de Madrid, me da lo mismo, en la corte, sea el lugar propicio para que en un momento dado sea el apellido del caballero andante que ahora se pone en marcha en busca de aventuras? Bueno, pues lógicamente podemos pensar que sea un lugar conocido, pero claro, ¿cuánto viaja? ¿Cuánta gente en la corte viaja a no ser que tenga que, o en un momento dado, tener tierras, o tener familia, o tener también, como Miguel de Cervantes, ser agente de negocios? Una mínima parte de aquellos lectores. No podemos pensar que la experiencia de Cervantes sea la experiencia, digamos, lo más general de los lectores del momento. Entonces hemos de pensar que La Mancha era conocido por una gran cantidad de personas, porque lo que necesitamos es un lugar que sea automáticamente identificable por los lectores, que sea algo que en un momento lo conocen. Y ese lugar que conocen puede ser no por lo que es el lugar en sí, sino por el producto estrella que hace que en un momento dado todo Madrid lo conoce. Y precisamente el vino de La Mancha, en un momento dado, en el siglo XVI, va a tener el gran extensión porque a partir del siglo XVI y sobre todo a partir de que Felipe II crea la corte concreta en Madrid,
de pronto hay una enorme demanda de vino, que lógicamente va a ser que el vino de La Mancha, este vino de estas determinadas ciudades, termine siendo un vino, un producto como precisamente la zona, el territorio, conocido por todos los lectores. De tal manera, si Don Quijote de la Mancha es de La Mancha y no de otro territorio, no de otro espacio, es precisamente por el vino. Por el vino, en un momento dado, que es el gran producto que en un momento dado permite esa comunicación con la corte. Así que La Mancha termina siendo un territorio por el vino esencial en la biografía de Cervantes. Sin el vino seguramente no hubiera llegado a Esquivias, y sin llegar a Esquivias no hubiera llegado a conocer a Catalina. Sin llegar a conocer Catalina, Catalina no hubiera conseguido salir de la prisión de Esquivias. Catalina se casa con 19 años. Siempre hemos dicho, es una jovencita. 19 años en el siglo XVI no es ninguna jovencita, sino es ya una mujer que estaba para vestir santos. Y de pronto Cervantes le da la posibilidad de ir a la corte, de estar en el lugar central del mundo civilizado occidental en ese momento. Bueno, pues esa mancha es esencial por el vino en la biografía de Cervantes, pero también creo cada vez más, y a partir de ahora cada vez más, que esa mancha también es esencial precisamente para ponerle ese apellido a Don Quijote, que si no hubiera sido Don Quijote de la Mancha, pues seguramente ahora no estaríamos aquí. Y así como le sucediera a Sancho Panza cuando el caballero de los espejos le entrega su bota para disfrutar precisamente de los excelentes caldos manchegos, en especial de los de la denominación de origen de La Mancha, pues a mí me gustaría terminar con las mismas palabras que lo hizo precisamente Sancho Panza. Y diciendo esto, se le puso la mano a las manos a Sancho Panza, el cual, empinándola, puesta a la boca, estuvo mirando las estrellas un cuarto de hora, y en acabando de beber, dejó caer la cabeza a un lado y dando un gran suspiro, ¡ay!, dijo: «Hoy de puta bellaco, y cómo es católico». Gracias. A ver, el turno de preguntas será al finalizar la intervención de don Aurelio Vargas Díaz Toledo, que es profesor titular del área de Filología Románica del Departamento de Estudios Románicos, Franceses e Italianos y Traducción de la Universidad Complutense de Madrid. Sus principales líneas de investigación son la narrativa caballeresca peninsular, los diálogos renacentistas portugueses y la influencia y presencia de Cervantes en la literatura portuguesa. Ha publicado 22 libros, en los que destaca Libros de caballerías portugueses dos séculos XVI-XVIII, en 2012, Los diálogos de Francisco Moraes, 2018, Palmerín de Inglaterra, libro segundo del portugués Francisco de Moraes, 2021, o Argonáutica da Cabalería, partes 1 y 2, de Tristano Gómez de Castro, 2022. Actualmente es director de la colección editorial Universo d'Almourol en la editorial madrileña Sial, que versa sobre libros de caballerías portugueses y se encarga de la coordinación de la lectura continuada de Os Lusíadas de Luis de Camoens, en colaboración con la Embajada de Portugal en Madrid. Tienes la palabra, Aurelio. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Es un placer, la verdad, estar aquí en un congreso cervantino, estar en Alcázar de San Juan y compartir mesa con José Manuel Lucía, que, como bien saben, buena parte de los presentes fue mi director de tesis y siempre pues es realmente, bueno, un placer compartir mesa con él y hablar de, en este caso, de vinos y de caldos manchegos y de la importancia de la Mancha en la obra de Cervantes. Yo voy a hablar en esta ocasión, y bueno, quiero también antes de empezar agradecer a la Sociedad Cervantina de Alcázar, a Carlos por la invitación a participar en este evento y al grupo de investigación en el que está integrado de Griso de la Universidad de Navarra y también, por supuesto, pues al Patronato Municipal de Cultura de Alcázar de San Juan por este evento.
En esta ocasión voy a hablar sobre algunos portugueses, compañeros de cautiverio de Cervantes. Vamos a cambiar en cierto modo de tercio. Es un trabajo en el que vengo, bueno, invirtiendo ya unas cuantas horas y años, un proyecto que en principio iba a formar parte de un capítulo de un libro que iba a llamar Cervantes en Portugal, de los siglos XVI al XVIII, pero que se fue haciendo cada vez mayor y al final pues se convirtió en lo que es hoy un libro que vamos a presentar dentro de unos minutos. El entorno portugués de Cervantes, en ese entorno portugués pues empecé a investigar sobre algunos personajes, algunas figuras importantes que tuvieron cierta vinculación, cierta relación con la figura de Miguel de Cervantes. Un entorno portugués que yo dividí en tres ámbitos, aquellos compañeros de cautiverio, compañeros de trabajo y también compañeros y amigos en la corte. Hoy voy a presentar simplemente a dos figuras que creo que son sumamente interesantes y de las cuales se puede hacer también una película. José Manuel está asesorando El Cautivo, creo que se va a llamar El Cautivo, la película de Amenábar, pero creo que cualquiera de estos personajes también podría dar pie a una película sumamente interesante. Voy a hablar sobre Diogo Rodríguez y Francisco de Aguiar, que son dos personajes, sobre todo el segundo un poco más conocido, pero Diogo Rodríguez no lo es tanto y tiene una vida también bastante particular, sobre todo en el cautiverio que sufrió en Argel. Dejamos de lado a Antonio de Sousa, el autor de la historia y topografía de Argel. Dejamos de lado a los hermanos Sousa Cutiño, también figuras importantes, relevantes, grandes amigos, sobre todo Manuel, al que hizo un homenaje en el Persiles. Dejamos de lado también a Simón Méndez, ese compañero o amigo que estaba en la casa, frecuentaba la casa de Miguel de Cervantes en Valladolid, en aquel caso Ezpeleta que ya se comentó en el día de ayer, en donde supimos que este portugués estaba frecuentando la casa porque estaba supuestamente manteniendo relaciones con la hija de Miguel de Cervantes. Con Diogo Rodríguez es una figura que la conocemos sobre todo a través de un documento, de una información que presentó el 16 de octubre de 1597 en la ciudad de Toledo. Me parece que es un personaje que me estaba esperando porque es un personaje que es de Oporto. Yo estuve trabajando en Oporto cerca de 5 años y presentó esta información en la ciudad de Toledo, que como algunos de los presentes saben, yo soy de Toledo. Yo sé quién soy, como diría Cervantes, porque soy de Toledo. Y en esta información tenemos la suerte de conocer algunos entresijos de esa vida cotidiana en Argel, y no solo en Argel, porque es un cautiverio que tuvo bastante largo, más de 15 años, como veremos a continuación. Y en esa información presentó una serie de testigos todos ellos vecinos de la ciudad de Toledo, incluso el alcalde, Juan Sotelo de Rivera, y presentó tres testigos para dar fe de todo lo que decía en esa información. Tres personajes que son relevantes: Alonso López, Manuel González y Fray Juan Ruiz, de la Orden del Carmen, de los cuales veremos algunos pequeños datos que sirven para hacerse una idea de la calidad de estas personas que presentó como testigos. Alonso López tenía 48 años, era un soldado aventajado de las galeras de Nápoles, fue cautivo de Aluchel, aparece en el documento, que es Uchalí, el general del Gran Turco, y fue cautivo en la batalla naval, en la batalla de Lepanto de 1571, y llevaba 26 años cautivo. Conoce a Diogo Rodríguez, afirma en esa información, desde 1577 hasta 1595. Por lo tanto, compartieron 18 años de existencia de cautiverio. El caso de Manuel González es también bastante relevante. Aparece en hábito de cautivo. Fue esclavo de Hassan Bajá durante 15 años y conoció a Diogo Rodríguez en las ciudades de Trípol y en Constantinopla. En el caso de Fray Juan Ruiz, es un carmelita, un sacerdote, un cautivo viniendo de Roma por Hassan Bajá, estuvo 18 años también de cautiverio y fue por lo tanto compañero de Diogo Rodríguez más de 14 años. La importancia, la relevancia de estos testigos, sobre todo en el momento de la vuelta de Diogo Rodríguez para tratar de conseguir un empleo, como hacían todos los que venían de cautiverio, y también para dar fe del buen comportamiento que habían tenido
durante ese cautiverio. El documento se conserva en Toledo, en el archivo de protocolos, archivo histórico provincial, el protocolo de Eugenio Sotelo. Yo no lo he dado a conocer, ya es un documento que se conoce desde esa obra del comandante García Rey, de los nuevos documentos cervantinos hasta ahora inéditos, de 1929, pero que es un documento que fue muy mal editado. Eh, Ahora va a salir un artículo el año que viene en Anales Cervantinos, donde hago una nueva edición tratando de erradicar algunas de esas incorrecciones y malas transcripciones que se realizaron en 1929, probablemente porque no dispuso del original, probablemente. Aquí simplemente una muestra. En la columna de la izquierda aparece la edición de García Rey y lo que realmente aparece en el protocolo de Eugenio Sotelo, que está en la columna de la derecha. Por ejemplo, el primer caso, que al tiempo que se diese la seña del dicho levantamiento, cerrase la dicha puerta que era a su cargo por cobrar en ella los daños derechos de mercaderías que por allí pasaban, cuando en realidad el documento aparece dacios, que son unos tributos o imposiciones que se hacían sobre determinadas mercancías. O, por ejemplo, el segundo caso, este testigo ha estado y hablado con algunos de los cristianos que se hallaron con la dicha galera, algo que no tiene mucho sentido desde el punto de vista sintáctico y que en realidad debería aparecer alzaron, cristianos que se alzaron con la dicha galera. O el último caso ha sido porque era platero, en donde aparece una omisión de buena parte del texto original que dice en realidad ha sido porque era platero del dicho Hassan Bajá, que era un hombre muy poderoso y el dicho Diego Rodríguez tenía a su cargo gran suma de oro y plata. Porque sabemos que Diego Rodríguez era un personaje bastante importante y que Hassan Bajá lo estimaba muchísimo porque sabía trabajar el oro y la plata. Y durante mucho tiempo no quiso librarse de él, no quiso venderlo precisamente por esa importancia que tenía dentro de su propio círculo. Es un documento que fue también reeditado en la obra clásica que todos conocemos de Christoph Sliwa. El problema de esta obra es que a veces lo que se hace es una transcripción directa de otras publicaciones que han conservado esas incorrecciones y que por lo tanto es una manera de perpetuar ciertos errores y que por lo tanto en esa nueva edición que se va a publicar el año que viene la idea es tratar de erradicar esas incorrecciones. Como he dicho anteriormente, en esa información ofrece 11 preguntas y de esas 11 preguntas los testigos tienen que ir respondiendo una a una, como en la información que todos conocemos de Miguel de Cervantes, que también presentó Miguel de Cervantes. Estuvo en poder de los turcos durante cerca de 18 años, estuvo no solo en Argelia, sino también en Trípoli y en Constantinopla, un lugar del que muchos o la gran mayoría no conseguían salir. Diego Rodríguez lo consiguió volver de Constantinopla. Y en esa información, en la primera pregunta, dice que siempre ayudó a esclavos cristianos con dinero, especialmente a españoles y a religiosos, como veremos a lo largo de las siguientes preguntas que va incluyendo. Y todos le llamaban padre y benefactor. Por lo tanto, tuvo que ser una figura bastante relevante en Argelia, sobre todo porque todos acudían a él buscando ayuda, sobre todo de dinero, para tratar de rescatarse. Fue esclavo de Hassan Bajá, el turco renegado, porque era buen platero de oro y plata y conseguía generalmente, robaba a Hassan Bajá ese dinero, ese oro y esa plata para invertirlo y dárselo a determinados cristianos para que consiguiesen esa ansiada libertad. En esa información sabemos que en agosto de 1578 va a ayudar con armas a más de 150 esclavos que van a conseguir escapar de una galera que iba de Argel a Bona, a Nava. Se rebelaron y van a conseguir llegar a Mallorca. Justo va a ser un intento de fuga meses después del tercero que intentó el propio Cervantes, que fue en marzo de 1578. En septiembre de 1578 afirma haber comprado remos y velas más bastimentos para tratar de huir en una fragata con más cristianos, siendo el cabecilla en este caso el español Baroja. Se descubrió todo este intento, Baroja va a ser asesinado y en su lugar van a colocar a Pantaleón, otro portugués, como nuevo jefe de esa expedición, de ese intento de fuga, y que sabemos que él no va a poder participar porque estaba aherrojado, estaba muy bien encerrado por parte de Hassan Bajá, que no le dejaba prácticamente ningún tipo de movimiento y de libertad dentro
de Argel. Otro dato que es de los más importantes y que tiene que ver sobre todo con ese intento de fuga que realizó Cervantes, el cuarto intento de fuga, y que nos da una nueva perspectiva, al parecer, es lo que yo pienso, de ese cuarto intento de fuga de Cervantes, es que por el mes de octubre, no indica la fecha exacta, de 1579 va a comprar una fragata, va a hacer un concierto con un renegado veneciano por 1.500 doblas de a 4 reales cada una, pagado todo ello por Diogo Rodríguez. Al romperse ese trato, el renegado va a ser ahorcado y Diogo Rodríguez va a recibir 200 o 400 palos, dependiendo del testigo, de uno de los testigos o de cada uno de los testigos que van a ir aportando esa fe sobre esta documentación. Y se habla de que hizo un concierto Diego Rodríguez con 6 esclavos españoles caballeros de Malta. Luego sabemos que no todos eran caballeros de Malta y que no todos eran españoles, aunque españoles hay que tomarlo en el sentido de que pues de la península ibérica, de la antigua Hispania, porque aparecen integrados algunos portugueses. Aparece Jerónimo de Palafox, Antonio González, portugués, Antonio Borges, portugués, Juan Sotelo, Cervantes, no se ofrece el nombre, pero el único Cervantes que sabemos que estaba en Argelia en este momento era Miguel de Cervantes, por lo tanto, parece nadie ha contradicho este documento. Y el doctor Juan Blanco de Paz. De Jerónimo Palafox sabemos que era un personaje muy relevante en Argelia y así nos lo hace constar en octubre de 1578 ese memorial en latín de esos principales cautivos de Argel, que está dirigido al pontífice Gregorio XIII y en donde aparece ese Dominus Hieronymus Palafox. También sabemos que Juan Gil presentó una petición a Pedro de Rivera, al notario de la Redención y notario apostólico de Argel, en donde se elaboró una instrucción de todos los cautivos que había en Argel para tratar de rescatarlos. Y uno de ellos, lógicamente, es Jerónimo de Palafox y Pantaleón, probablemente Pantaleón González, otro portugués también relevante, y que estaban cautivos de Hassan Bajá. Y la respuesta de Hassan Bajá fue muy determinante. Eran hombres graves e que no tenía cristiano que no fuese caballero, que a ninguno de ellos daría menos de 500 escudos de España en oro, e que el dicho don Jerónimo de Palafox no le daría menos de 1000 escudos por ser hombre de grande rescate e ser caballero. El caso de Antonio González, también portugués, en el libro del entorno portugués hablo un poco más detalladamente sobre este personaje que es muy interesante. Era caballero de la Orden de San Juan, fue apresado en la galera San Pablo de la Orden de Malta, que se dirigía a Italia el 1 de abril de 1577, y es uno de los interlocutores que aparece en la topografía e historia general de Argel, en ese diálogo que establece el propio autor en esa obra, en el diálogo primero de la captividad de Argel, y que también aparece en ese memorial en latín de octubre de 1578, ese Frater Antonius González de Torres. De Antonio Borges y de Juan Sotelo no he conseguido encontrar información satisfactoria para tratar de localizarlos e identificarlos. El caso de Cervantes es el más relevante, pero me gustaría destacar en este caso la figura del doctor Juan Blanco de Paz, que también es un personaje que aparecerá probablemente en la película sobre Cervantes, porque todos sabemos que eran grandes enemigos. Se hicieron grandes enemigos, o al menos eso es lo que nos hicieron creer a todos. Un cautivo también de Hassan Bajá, y cuyo rescate se realizó el 19 de enero de 1592 por 1000 escudos de oro. Por lo tanto, estuvo cerca de 3 lustros cautivo en Argelia. Y lo que me interesa de todo en esta pregunta es que va a coincidir con el cuarto intento de fuga de Cervantes en septiembre de 1579. Recordemos que Diogo Rodríguez dice que por el mes de octubre de 1579. Es un documento que está escrito muchos años después, y por lo tanto es normal esa falta de localización temporal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, parece coincidir con el cuarto intento de fuga de septiembre de 1579, en donde todos sabemos que Cervantes estaba compinchado con ese valenciano Onofre Ejarque, y que fue descubierto probablemente por la intervención de Juan Blanco de Paz, que Cervantes y otros tantos cautivos en Argelia le culparon de ese
fracaso, de ese intento de fuga. En septiembre de 1580 va a ayudar con dinero y con armas en otro nuevo intento de fuga en la galera Santo Ángel, cuando iban a llevar a Constantinopla un presente al Gran Turco. Todo eso aparece contado en la obra de Antonio de Sousa, en la topografía e historia general de Argel. Por lo tanto, parece que casi toda la información que incluye Diego Rodríguez es una información al menos verosímil, y por lo tanto es bastante de fiar en lo que se refiere, aunque siempre en estas informaciones, por supuesto, unos tratan de exagerar las bondades que han llevado a cabo durante el cautiverio, porque lo que pretenden en última instancia es tratar de conseguir pues, un puesto, un cargo, etcétera, etcétera. Y también que se han comportado cristianamente, que es algo muy relevante, y que no han renegado de su fe, que es algo fundamental. Otro aspecto fundamental y otro intento o ayuda que realizó Diego Rodríguez fue en abril de 1590, que da para una película también muy interesante, en donde hace 150 pernos o llaves de las cadenas que ligaban a los cautivos, a los esclavos, para que se pudiesen levantar al ir en dos galeras que iban hacia la ciudad de Constantinopla a llevar ese presente al Gran Turco, los cuales dichos pernos iban templados y limados de tal manera que con un pequeño golpe se quebraban y en ese momento todos los cautivos, los esclavos, podían liberarse, como así sucedió, y por lo tanto pudieron conseguir la libertad. Gastó hasta 300 doblas de a 4 reales cada una. Por lo tanto, un episodio también sumamente interesante. Otro momento importante es de 1591, en donde va a convencer a un portugués, Roque de Brito, que era capitán de la costa de Melinde, porque había sido capturado y, por lo tanto, tratan de sacarle información. Y Diego Rodríguez le convence para que no dijera ni una sola palabra de dónde se encontraba y sobre todo la forma de esa fortaleza, que no revelase ninguna información que pudiese ser comprometedora. Y en este sentido sabemos de este personaje porque fue capturado junto a 12 compañeros y fue atosigado hasta que finalmente acabó muriendo. Y en el caso de Diego Rodríguez, Hassan Bajá, que vio que le había estado hablando con él, intercambiando algunas palabras, pues también le castigó con una serie de palos, como así dan fe algunos de estos testigos que presentó. Y lo sabemos también gracias a obras historiográficas como la de Diogo do Couto, aquel que consiguió y que se encontró con Luis de Camões en una situación bastante desastrosa y que incluso le dio algo de dinero para poder volver a su tierra natal. Y lo sabemos en esa década décima de la Asia, en la parte segunda, en donde se nos habla del visir Amir Asenasi, albanés, y a través del moro Mir Ali Beg, sabemos que fue secuestrado este Roque de Brito por los musulmanes y por lo tanto en un momento determinado de esta obra se nos dice que e os máis meteu en un jardín para traballar en ele, onde os tratou moi humanamente. Depois se rescataron poucos e poucos. E Roque de Brito morreu en Constantinopla, estando ya rescatado en 2000 cruzados. Por lo tanto, sabemos que el propio Roque de Brito, que ya se había reunido una cantidad de dinero, 2000 cruzados de oro para su liberación, sabemos que antes de ser liberado fue muerto en la ciudad de Constantinopla. Por lo tanto, los datos que va ofreciendo Diego Rodríguez son casi todos ellos verosímiles y ajustados a la realidad que vamos conociendo a través de otras obras. En 1595 sabemos que él se va a rescatar a sí mismo en la ciudad de Túnez por 470 escudos de oro, es decir, los 470 escudos tenemos que entender que se los ha robado a Hassan Bajá durante todos esos años y finalmente los ha presentado para poder liberarse a sí mismo. Y también sabemos que prestó 400 escudos de oro a Fray Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, el confesor de Santa Teresa de Jesús, y 50 doblas a Alonso de Utiel, que era clérigo de misa. Y todo ello lo podemos corroborar también con la propia obra de Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, con algunos datos que aparecen aquí de corte biográfico, que estuvo cautivo cerca de 18 meses y que gracias a la intervención de Diego Rodríguez pudo conseguir esa liberación. Y así nos lo cuenta el propio Jerónimo Gracián de la Madre de Dios en esa peregrinación de Anastasio de en torno a 1609,
escrita en clave autobiográfica, en donde alude precisamente a ese préstamo, fue un préstamo que le hizo, que supuestamente después le devolvió, de los 400 escudos, y dice de la siguiente manera: diome un cristiano en confianza 400 escudos de oro en doblones de A2 y de A4 con una cédula que le di, en que se contenía que si entrambos fuésemos a tierra de cristianos, se los pagaría allá. Y si yo fuese y él no, haría de ellos limosnas a mi elección. De esta ayuda por parte de Diego Rodríguez también tenemos conocimiento en otras obras, como en la de Andrés del Mármol, en donde se nos habla de las excelencias, vida y trabajos del padre Fray Jerónimo Gracián, de la Madre de Dios, recopilada de lo que escribió del Santa Teresa de Jesús y otras personas. Y en esa obra se nos dice que en esta ocasión sí que se nos da el nombre del portugués y de la persona que le dio ese dinero. Pues con esta ocasión, lo que está en rojo, pues con esta ocasión de la necesidad que tenía el Bajá de dineros para el camino, pensé poderse rescatar, y tratándolo con un cristiano llamado Diego Rodríguez, platero del Bajá, le dijo: si a esta coyuntura no os rescata, tened por cierto que os llevaran a las torres del Mar Negro con los hombres grandes cautivos del gran turco, donde no saldréis por ningún dinero, porque estos bajáes tienen por grandeza tener hombres grandes por cautivos, y este no tiene otra de quien echar mano. Mas tengo por muy cierto que por 600 escudos no haréis nada. Veis aquí 400 que yo tenía para mi rescate, que son los que dijimos. Aquí he incluido otras referencias en donde también se alude a la liberación y al rescate del licenciado Alonso de Utiel, que aparece en esa información de Diego Rodríguez, a quien el padre Gracián había comprado por 200 escudos, sacándole de gran peligro, y le había hecho cantar misa nueva y que acudiese a las confesiones de enfermos de fuera. Por lo tanto, una documentación que además viene corroborada por un documento del Archivo Histórico Nacional, en donde se nos habla de los captivos cristianos que se rescataron en Túnez por Fray Jerónimo Gracián con los dineros que Diego Rodríguez le emprestó para su rescate, que fueron 400 escudos de oro. Un documento que también incluí en apéndice en el libro que presentaremos a continuación, en donde aparece también la referencia a Alonso de Utiel. Todo ese dinero lo va a utilizar para ayudar siempre a esclavos. Así lo afirma en la pregunta número 11, que trata en última instancia de conseguir una merced. Un documento que es la prueba de su buen comportamiento y de su permanencia siempre en la fe católica, y que por lo tanto nunca había renegado de su fe. El segundo personaje del que me gustaría hablar es este Francisco de Aguiar, que es un personaje y una figura muy interesante. No voy a hablar someramente, o no voy a hablar en profundidad de él, porque es una figura que yo creo que se conoce, pero que sabemos que estuvo compartiendo cautiverio con Miguel de Cervantes y que ayudó a la familia de Miguel de Cervantes, sobre todo a la madre, para pagar y devolver el dinero que habían invertido en la liberación de Cervantes. Sabemos que era natural de Villarreal, que estuvo en la Villa de Madrid presentándose como testigo y testificando que conocía a Miguel de Cervantes y que había tenido un comportamiento ejemplar. Se dice que tenía 34 años y afirma haber conocido a Miguel de Cervantes en Argel, a quien vio como cautivo con su argolla al pie, y ahora le ha visto libre y rescatado en la ciudad de Valencia. Como sabemos, fue rescatado al mismo tiempo que Miguel de Cervantes y los dos fueron conducidos a la ciudad de Valencia. Es verdad que en otros documentos que se van presentando, los datos biográficos difieren en cierto modo, pero parece referirse a la misma persona. En otros se dice que era natural de Lisboa y que tenía la edad de 41 años y que estuvo cautivo en la Goleta. Lo que me interesa es lo que hizo después de ese cautiverio. En 1582 fue comerciante de telas al volver de ese cautiverio, en donde tuvo que volver a Argel en algunas ocasiones. En 1584, ya lo he dicho anteriormente, va a ayudar a la madre de Cervantes a saldar su deuda, y también a María Ramírez, la mujer del capitán Jerónimo Ramírez, para tratar de conseguir su liberación y la de su hija, que estaban todavía
en Argel. Y luego lo que más me interesa, que es algo que no se ha puesto en valor, que es a partir de 1599, que le tenemos probablemente, si se refiere a la misma persona, porque Francisco y Aguilar es un nombre y un apellido tan común en la documentación de la época, que habría que corroborarlo. Pero le tenemos a un Francisco de Aguilar en el asiento de Pedro Gómez Reinel en las Indias entre 1595 y 1601, en un contrato que era propiedad de João Rodríguez Coutinho, que era el hermano de Manuel de Sousa Coutinho, que cuando volvió también del cautiverio en Argel, también estableció un triángulo comercial muy interesante con sus hermanos. Él estaba en la ciudad de Lisboa y Sevilla, su otro hermano João estaba en Angola, y de Angola transportaban esclavos negros hasta la ciudad de Cartagena de Indias, en donde se repartían a lo largo de toda Sudamérica. Y tenemos como maestre de navío a un Francisco de Aguiar el 2 de marzo de 1599, en un documento en donde se indica el número de esclavos transportados, un total de 317. Es probable que estemos en ese ámbito de esos ex cautivos que tratan de buscarse la vida, y podría ser este mismo Francisco de Aguilar el mismo que estuvo compartiendo cautiverio con Manuel de Sousa Coutinho, con Miguel de Cervantes, etcétera, etcétera. Este Francisco de Aguilar, en esta diapositiva, es una especie de paréntesis, sobre todo para tratar de ver algunas traducciones que se realizaron de los Lusíadas a la lengua castellana. Todos sabemos que se llevó muy pronto, se tradujo en 1580 por Benito Caldera, Luis Gómez de Tapia y por Enrique Garcés en 1591, y se publicaron diferentes traducciones de los Lusíadas. Pero aquí traigo un dato también que puede ser sumamente interesante, porque también se realizaron otras dos traducciones castellanas, hoy desaparecidas, y que fueron documentadas por Manuel de Faría y Sousa, una de ellas de un tal Manuel Correa Montenegro, de 1625, que aparece documentada en un libro de relaciones del Archivo General de Simancas, y en donde incluso se nos habla de que solicitó licencia de impresión de los siguientes volúmenes: de Lusíadas de Luis de Camões, uno en lengua portuguesa en que compuso, el otro en lengua castellana en que fue traducido en octava rima. Y se nos indica la fecha de 1588, probablemente de la fecha en que intentaba publicar esa traducción. Pero también se nos habla de otro Francisco de Aguilar, que sería el modo castellano, de 1609, otra traducción al castellano, probablemente también en octava rima, por parte de este Francisco de Aguilar, que yo estoy tratando de documentarlo. Intuyo que puede ser el mismo ex cautivo que compartió cautiverio con Miguel de Cervantes. Tenía aproximadamente una edad de 63 años, dependiendo de esos documentos que hemos visto anteriormente, pero como digo, es realmente difícil, porque es un nombre y un apellido tan extendido y tan común en la época, que un golpe de suerte será lo único que me llevará a ver si realmente es la misma persona la que está detrás de esta supuesta primera traducción, y por lo tanto nos estaríamos moviendo dentro de un círculo portugués con unos intereses literarios que hemos ido conociendo a lo largo de los años. Antonio de Sousa escribió la topografía de Argel. Manuel de Sousa Coutinho es uno de los grandes de las letras portuguesas, con obras historiográficas muy importantes, y Francisco de Aguilar, que habría sido un autor probablemente de una traducción de los Lusíadas, y por lo tanto podría haber habido un cierto círculo literario, de intereses literarios en torno a la literatura portuguesa durante el cautiverio argelino. Por lo tanto, para llegar ya a las conclusiones y llegar a estos últimos minutos y circunscribirme al tiempo que se me ha concedido, habría que tener en cuenta una serie de circunstancias. La relación de Cervantes con estos portugueses de toda clase y condición, eclesiásticos al más alto nivel, nobles de la Orden de San Juan de Malta, comerciantes, banqueros, plateros, es decir, un grupo de personas que probablemente ayudaron o ayudarían a Miguel de Cervantes una vez que volvió del cautiverio.
Con respecto a las biografías de estos personajes, es muy difícil rastrearlas, sobre todo porque a veces aparecen escritos a la manera portuguesa y otros a la manera castellana. Y por lo tanto, la investigación es realmente compleja, pero nos pueden permitir arrojar nueva luz sobre algunos datos biográficos de Miguel de Cervantes, que es en eso en lo que me embarqué hace ya más de 15 años aproximadamente. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, antes de entrar en el turno de preguntas, me van a permitir que felicite a José Manuel Lucía, porque recientemente ha aparecido en lo que decimos vulgarmente los papeles, en la prensa nacional. Motivo: ha encontrado el testamento de Catalina de Salazar. Sé que él, igual que sus colaboradores, todos están persiguiendo el documento del testamento de Cervantes. No lo han encontrado. Al igual que Persifal buscaba el Santo Grial, ellos buscan el testamento de Cervantes. Pero, repito, han encontrado el testamento de Catalina, de su mujer, en condiciones un poquito penosas, porque tras la Guerra Civil, si bien estaba ubicado en el archivo histórico, lo han encontrado muy deteriorado. Sé que han pedido ayuda a la Junta de Comunidades, sé que se la van a dar, y cuando el documento esté restaurado se procederá a continuar con la investigación. Gracias. Bueno, ahora ya entramos en el turno de preguntas y... por favor. Para José Manuel, no quiero que esto sea un enfrentamiento, sino más bien abrir un diálogo. Ayer me autopresenté, me llamo Marcial Morales Sánchez Tembleque, soy coautor, junto al archivero municipal de Alcázar de San Juan, del trabajo sobre el Miguel de Cervantes, de aquí de Alcázar de San Juan, que ha aparecido en la publicación digital que coordina Carlos. Y bueno, soy también autor de una investigación, es mi tesis doctoral, sobre los prioratos de San Juan en La Mancha en los siglos XVI y XVII, una investigación a la que he dedicado pues muchísimo tiempo y que sigo en ello. Lo que te quería comentar, José Manuel, es que este territorio no es anticaballeresco. Si hay algún territorio en la Corona de Castilla que es caballeresco hasta los tuétanos, es este territorio desde finales del siglo XII. Un señorío que se mantuvo en manos de los caballeros de la Orden de San Juan desde finales del siglo XII hasta el primer cuarto del siglo XIX. O sea, que la historia de los caballeros en esta tierra viene de muy lejos y muy largo. También... Sí, si quieres podemos ir, mira, por ir por partes, digamos, y hacerlo, ¿no? Y tener el diálogo. Claro, cuando yo digo que es una tierra anticaballeresca, lo digo desde la perspectiva del lector del libro de caballerías. No sé cuántos libros de caballerías has leído. Yo pocos. Pocos, bueno, pues entonces yo te recomiendo precisamente que empieces con el Amadís de Gaula. Es decir, el emperador de los caballeros es fundamental para poder hablar del Quijote, al menos leerse el Amadís. Es decir, al menos tener un poquito de el imaginario que podían tener los lectores del Quijote en el momento en el que se creó y el autor del Quijote en el momento que lo escribió. A partir de ahí podemos empezar a hablar de cualquier cosa. Pero si no, el Quijote no va a ser incomprensible. Es decir, de pronto se va a convertir en una caja en donde vamos a intentar incorporar interpretaciones y lecturas al margen realmente de su génesis y de su sentido, que es precisamente un libro de caballerías. Entonces, claro, cuando, digamos, leas el Amadís de Gaula, tú mismo te darás cuenta de que esta tierra es una tierra completamente en el imaginario de los lectores del libro de caballerías, precisamente de lo que es en un momento dado el Quijote, ¿no? Otra cuestión que te quería comentar es sobre el tema del urbano. Aquí el concepto de agrociudad, poblaciones como Alcázar de San Juan, hacia el año 1600, estamos hablando de alrededor de 2000 vecinos. Si comparamos, por ejemplo, con Alcalá de Henares, claro, lo que pasa es que Alcalá de Henares tiene la sombra de la universidad, le da un aire más urbano. Estamos hablando de 2300 vecinos. Pero es que me retiro un poco en este mismo señorío, me voy a Madridejos, estamos hablando también de un vecindario de unos 2000 vecinos.
Me voy un poquito más allá, me voy a Tembleque y está ya picando sobre esa cifra. Me voy al pueblo de al lado y es Consuera, que era también una población calificada como agrociudad. Eran en poblaciones, sí, parecían rurales, pero con rasgos semiurbanos, donde se podría mover y conocer la sociedad en Miguel de Cervantes de aquí de esta tierra. Después decirte que era un territorio muy rico que estaba en el centro de la corona, en la mirada de la corona. Este territorio, a partir del siglo XVI, especialmente en época de Felipe II, se pone como, no sé si utiliza Sí, la pero Marcial, expresión, digamos, lo interesante es que, digamos, que en un momento dado discutamos sobre las cosas que hemos dicho. Es decir, que luego tú eso, digamos, cualquier cosa que podamos hablar, podemos discutir tú y yo luego o en un momento dado sobre esas cuestiones. Pero es decir, lo importante es que hablemos sobre la Mancha y el vino, lo que en un momento dado, o sobre los compañeros portugueses de Cervantes. Porque si no, estamos hablando de otros temas que lógicamente no son los temas de la mesa, que se pueden tratar en otras mesas o en un momento dado en otro congreso, o como normalmente lo solemos hacer, que es luego tomándonos un vino, precisamente, ¿no? Entonces, digamos que si no tienes una pregunta concreta, yo prefiero, digamos, en un momento dado que demos no, paso a otras personas que a lo mejor quieran preguntar sobre lo que realmente hemos dicho esta pero mañana, me ¿no? parecía un tema de interés un poco al hilo de lo que habías No, comentado sí, el tema de interés sobre es La Mancha. por eso mismo yo creo que Yo, incluso puede ser un tema para otra mesa en un momento dado porque da tema para precisamente, ¿no? pues quería añadir sobre el tema de La Mancha, tierra de paso, despoblado, desértico, nada más lejos de la realidad. Insisto que desde época de Felipe II está en el punto de mira de la corona por la riqueza que tiene este territorio económica, por la cantidad de población que tiene, y Felipe II lo utiliza como para sellar alianzas internacionales al más alto nivel. A ver, Sí, mira, por favor, es que el tiempo es limitadísimo. pues Si ya eres está. tan amable, en otra ocasión, ahora ya damos paso a otro asistente que también quiere intervenir. Hola, buenos días. Felicitarles por el congreso, por las ponencias y bueno, quería hacerle a José Manuel una preguntilla. En principio, también con el tema que has dicho del vino, pues también añadir que hace alusión en Cervantes, en el Quijote, a las tinajas de Caballero del Verde Gabán, que entre el Toboso y Ruidera, pues podría ser otro sitio donde podría haber ido a hacer negocios. Y ya la pregunta que enlaza un poquito también con lo que él ha dicho es respecto a la biografía que has escrito. Y en la biografía aludes en las dedicatorias al conde de Lemos a que se trata más bien del círculo del conde de Lemos más que directamente sobre la persona de él, sino a alguien del conde de Lemos. Más bien, por lo que él ha dicho también de los círculos de Cervantes y eso, es si podría ser Murcia de la Llana o alguien del entorno del Consejo de Italia, como podría ser Luis Ortiz de Matienzo, los dos eran escritores, Morante la Madrid o alguna gente de este círculo con el que Cervantes directamente podría haber tenido mucha más relación que con el séquito del conde allí en Nápoles. Es decir, Cervantes estuvo 20 años en Madrid y en Valladolid y con esta gente tendría más relación. Esta es mi pregunta, gracias. Sí, sí, yo estoy contigo. O sea, la verdad que es verdad que cuando el mundo de las dedicatorias tiene ese mundo, digamos, de establecer un diálogo con diferentes, más que personas concretas, digamos, pues eso, esos círculos clientelares que son al final los que terminan teniendo la posesión de la capacidad de tomar decisiones a diferentes ámbitos, ¿no? El problema es que, claro, nosotros hemos siempre trabajado como un elemento, como un diálogo personal. Es decir, que en un momento dado Cervantes quiere dialogar con el conde de Lemos y además, teniendo en cuenta que el conde de Lemos, además, en esas circunstancias está creando una corte literaria, pero volvemos al pecado original. Pensar que todo lo que hace Cervantes es por literatura. O sea, que solamente se mueve en el ámbito de la literatura. Él en su vida, como todos nosotros estamos aquí y podemos ser académicos, pero luego tenemos nuestra vida en donde tenemos que comer, porque además Cervantes y sus hermanas y tal tienen la mala costumbre de querer comer todos los días, entonces, bueno, hay que comprar cosas.
Entonces, si quitamos ese factor literario como si fuera el único elemento, yo no me creo, o sea, por ejemplo, yo no me creo que Cervantes con 60 y tantos años quiera irse a la corte literaria de Nápoles. O sea, es que no me creo que con esa edad, además que va a abandonar, digamos, a todas sus... Bueno, su hermana ya había muerto, pero abandonar a su mujer y todo para irse a la corte de Nápoles. No, a él le mueven otros elementos, precisamente, que tiene que ver con ese segundo o tercer nivel de influencia dentro de esas casas nobiliarias en donde realmente tú, claro, no le haces la pelota o no dices la pelota al tercer nivel. Siempre, digamos, vas a hacerle la pelota al que está arriba, pero con el que te comunicas o al que realmente tienes es ese tercer nivel o segundo nivel, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo y ahí de verdad están haciendo un gran trabajo en los estudios de la corte para además establecer que no todos los nobles son iguales, sino que los nobles también están moviéndose en partidos políticos. Y los partidos políticos en cada época tienen un poder o tienen otro, o sea, que lo pierden o lo ganan, por más que sigan siendo nobles y sigan manteniendo sus tierras, ¿no? Entonces, ahí también conocer quién es quién en cada momento, a quién te tienes que acercar según el éxito o no de un partido político, también nos está dando la clave de a quién está dedicando precisamente los libros, ¿no? No solamente ya que sea un noble y que tenga poder, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Sí. Tiene la palabra Jesús Sánchez. Bueno, no soy Jesús, pero a ver. Sí, buenos días. Una pregunta para el profesor Vargas. Enhorabuena por la exposición. Sirve para contextualizar muy bien la estancia de Cervantes en Argel. Y la pregunta que quiero hacer, que en absoluto es original, pero quiero saber su opinión, es, hemos vuelto a ver los tratos tan duros que las autoridades argelinas propinan en los intentos de fuga o, en fin, en cualquier otra situación. La pregunta es, ¿cuál es su opinión para valorar el extraordinariamente benevolente trato que Cervantes recibe después de sus intentos de fugas por parte de las autoridades, ¿no? Es algo llamativo por el contraste con lo que hemos visto. Al señor le dan 400 palos y Cervantes sale prácticamente indemne, salvo las argollas y tal, en esas ocasiones. Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. Sí, bueno, Cervantes también recibe algún castigo. Lo que pasa que en la película, probablemente en Son de Amenábar, probablemente se dé alguna pista, pero todo tiene que ver con la función de cada uno dentro del cautiverio. Entonces, Diego Rodríguez era un personaje muy importante, no le interesaba matarle, pero sí es verdad que tenía que darle una lección. Y probablemente con Cervantes, aparte de que en la biografía no destaca castigos tan severos como el cortar la mano o la propia muerte, como se cuenta en la propia topografía, Historia General de Argel, con todo ese martirologio de algunos cristianos que fueron realmente asesinados cruelmente. Pues bueno, hay muchas teorías al respecto y probablemente pues en la película pues salga alguna de ellas en este sentido, pero el no recibir tantos castigos pues es porque se le consideraba un personaje muy relevante, lógicamente no interesaba. Aunque hemos visto el caso de Roque de Brito, este portugués, que estaba tasado en 2000 cruzados y que se había ya invertido, se había reunido ya esa cantidad para su propia liberación en la ciudad de Constantinopla. Entonces hay veces que bueno, o se les iría de las manos a la hora de darles esas palizas tan severas. Ahí nos movemos, de cierto modo, en aguas movedizas, sinceramente. Pero bueno, a lo mejor José Manuel tiene alguna otra teoría al respecto. Bueno, ahora sí, Esther. Venga. Bueno, pues muy buenos días. Enhorabuena a todos los organizadores de la mesa, a los ponentes. Ha sido fascinante escucharos. Y a mí me gustaría dirigirme a José Manuel porque me ha resultado muy, muy iluminador poder ver que el vino aparece no solamente en el Quijote, sino también en otras obras cervantinas. Me gustaría saber si el valor que se le otorga a ese elemento líquido puede invitarnos a pensar en una especie de leitmotiv que nos haga pensar también en un elemento cohesionador de los elementos de la ficción, en distintos personajes que son muy heterogéneos, de distintos géneros, de distintos planteamientos,
y que a través de esa vinculación con el vino pueden tener quizás alguna característica más común o nos pueda hacer pensar en un imaginario concreto asociado a este elemento. Bueno, más que un tema, eso, como una posibilidad de un tema literario, al final creo que lo que hay es un reflejo de una cotidianidad, ¿no? Y además un reflejo de un conocimiento más allá de la cotidianidad que tiene Cervantes. Y, por ejemplo, a mí ese repertorio del tabernero en el licenciado me parece casi la lista de ventas. O sea, quiere decir que ahí no solamente es yo lo conozco porque he bebido todos esos libros, sino que son los libros, o sea, son los vinos que yo vendo en un momento que quiero comprar. Es decir, me parece más desde el ámbito del empresario, o sea, esa lista, que desde el ámbito simplemente del cotidiano, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Sí que es verdad que en este momento el vino se está convirtiendo en un elemento cada vez más demandado y más presente en la sociedad, ¿no? Y precisamente por eso, en estas obras que quieren mostrar dentro de una tradición literaria también unos reflejos de una cotidianidad para hacer verosímil aquello que se está contando, el vino tiene una presencia cotidiana completa, ¿no? Pero no creo que haya, digamos, que eso lleve, esa cotidianidad lleve a convertirlo en un tema que en un momento dado vehicule relaciones entre personajes, ¿no? No creo que pueda ir por ahí, ¿no? Pues me parece que Sí, quería. ahora tiene la palabra Ruth. Gracias. Bueno, enhorabuena a ambos. Ha sido, como tú has señalado, muy iluminador y he aprendido mucho. Una pregunta para Aurelio y también una muy breve para ti, José Manuel. Aurelio, señalas el poco conocimiento que tenemos de la biografía anterior de estos dos personajes que has tratado. En respecto de Diego Rodríguez, especialmente, pero tal vez del segundo también, no pueden ser de origen judeo-converso. Llama mucho la atención también el hecho de que, bueno, es las profesiones, el manejo del dinero, etcétera. Esa es mi pregunta para ti. Y para ti, el hecho de que La Mancha sea tan conocida por el vino, también es un guiño irónico como los anteriores en cuanto al tiempo, no a muchos años. Es un sitio muy familiar y por lo tanto muy distinto a esa lejana, eh, 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 a esos lejanos territorios caballerescos. Eso. Sí, en lo que respecta a Diego Rodríguez, sí, sin duda, sin duda. Tiene que estar detrás y había comunidades judío-conversas muy importantes en Portugal que se mantienen a lo largo de todo el siglo XVI, en aldeas, sobre todo en el centro del Alentejo portugués y también en el norte, en la zona del norte, el Oporto, etcétera. Entonces es probable que también la condición, el trabajo, pues es inequívoco de que es probable que estuviera relacionado con familias judío-conversas, pero no tengo datos para poder consolidar esa, porque el nombre es tan común, Diego Rodríguez, es casi imposible, la verdad es que a veces es un golpe de suerte. Uh-huh. Sí, sí. Sí, y también las relaciones con Feliciano de Silva y con algunos autores portugueses, la Menina y Mosa y esas obras clásicas. Ahí hay un círculo también judío-converso también muy importante. Gracias. Sí, lo del territorio, bueno, una de las cosas maravillosas y necesarias que tienen nuestros congresos es que nos obligan a pensar. Es decir, que en un momento dado nos sacan de nuestro ámbito habitual, de nuestro ritmo y tal, y de pronto dices, bueno, ahora tengo que hablar sobre este tema, y entonces nos llevan a territorios a veces impensables. Yo reconozco que nunca pensé que este territorio del vino y la Mancha iba a aparecer, o sea, que decir que yo iba por otro lado, digamos, pues eso, un poco mi idea también hacer un homenaje a estos amigos que han trabajado sobre el tema en la sociedad, y de pronto aparece. Pero aparece también con esa idea de decir, a veces nos tenemos que parar y pensar que aquello que parece tan evidente a lo mejor no lo es. O sea, para nosotros, lógicamente, La Mancha y Don Quijote es que, aunque nos hicieran una tortura de cualquier tipo, nunca podríamos dejar pensar que están juntos, ¿no? Pero claro, de pronto decir, bueno, y cuando no estaban juntos, ¿por qué en un momento dado se estableció el elemento que pudiera unirles, ¿no? Y lógicamente, para mí el elemento esencial tiene que ser que fuera conocido.
O sea, que el elemento que los lectores pudieran reconocer rápidamente, no tuviera que estar explicando, o sea, que la mancha entraba dentro de ese elemento. Y a partir de ahí, bueno, pues empiezan las teorías. ¿Qué productos o por qué en un momento dado la mancha puede ser conocido? Yo aquí de pronto cuando lo he visto digo, no, el vino, a lo mejor también, porque estaba bebiendo mi botella de puta, entonces le tenía muy cerca y lógicamente el tema era también el vino y el vino se me ha parecido, pero a lo mejor puede haber otros productos o puede haber el conjunto de otros productos que ahora, digamos, yo creo que se abre una línea de trabajo para ver hasta qué punto esa mancha, que lógicamente no es algo concreto, sino también un concepto, que es decir, como no muchos años, no es una cifra concreta, 1604 tal, sino es un momento, nos lleva en un momento a comprender el juego que está haciendo Cervantes, que luego lo va a desarrollar a lo largo de todo el tiempo. Está claro que lo hace por un elemento también de escritor, conoce el territorio y por tanto le va a ser cómodo luego poder desarrollar las aventuras. Pero el escritor también tiene que estar siempre pensando en ese narrador, o sea, en ese narratario, en ese receptor, para que esas aventuras también funcionen. Si no, pues nos encontramos con verdaderas elucubraciones, locuras, iluminaciones, que son muy interesantes, pero que no nos iluminan el texto, que al final también es lo que nos interesa. Entonces, a mí se me abre, o sea, esto simplemente ha sido como abrir la puerta en un momento dado, obligado, a fin de cuentas, por este congreso y estas jornadas, ¿no? De pronto decir, poder hablar de ello, ¿no? ¿Alguna intervención más? No, bueno, pues muchísimas gracias a ambos porque ha sido, como dice la compañera, iluminadora del todo. Y decirles que en el exterior hay una exposición de vacías. Luego en el descanso, recuerden que pueden salir a verlas. Se nos han donado así temporalmente por un señor que tiene como 1000 vacías. Aquí los compañeros trajeron solamente una muestra y esa muestra está en el exterior. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Ahora no hay descanso. Eso. Estoy ahí detrás de vosotros, de cada congreso.